Ya no son iguales. En este segundo. 4 minutazos para Marta Moyano. ¿Sobre qué tema? Hay elementos sobre la candidatura de Keiko. Estamos ahora, creo que no. Sobre la candidatura de Keiko, que está vinculado, por supuesto, al tema de la sentencia, y así ustedes lo están enfocando. Antes de que el presidente Fujimori sea sentenciado, estaba procesado, había sido extraditado de Chile, ¿no es cierto? Se hizo una campaña electoral, recuerden, que fue Marta Chávez la candidata, ¿no? Y después que fue Marta Chávez la candidata, perdimos las elecciones, bueno, y tuvimos 13... Es difícil que ganen, discúlpenme. Yo respeto tu posición, pero tampoco es bueno ir a la burla, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene una posición distinta y se respeta las posiciones distintas. Yo estoy haciendo una broma sobre algo que creo que... Bueno, decía que me vas a hacer perder los 4 minutos. No, vamos a y entonces tenemos los 13 congresistas en el Parlamento y empieza la extradición y todo el proceso que tiene el presidente Fujimori. Y tenemos derecho a nosotros a dejar nuestros puntos de vista contrario a lo que ahora se ha tenido en la sentencia. Y queremos decir que le habíamos dejado el derecho a la duda a estos magistrados. Porque cuando ustedes le preguntaron a Aguinaga qué pasó con los magistrados, por qué ahora se quejan sobre una sentencia, y es que en algún momento tuvimos obviamente la duda de los magistrados, porque sabíamos que varios de ellos habían sido sacados en el año 92, y teníamos sí algunos de nosotros temor de que ellos pudieran asumir en algún momento una instancia de venganza, y tenemos que decirlo abiertamente, ¿no? Y por otro lado, el presidente Fujimori ha estado sentado ahí, obviamente escuchando todo el proceso, y todos han intervenido en el proceso, y hemos dicho, todavía tienen el beneficio de la duda, ¿no? Pero cuando empiezan a dictar la sentencia, lo que íbamos escuchando nos iba asombrando, porque se le ha aplicado al presidente Fujimori una norma que no va de acuerdo al momento, a la época en que supuestamente se cometieron los delitos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que incluso, y es interesante, Beto, porque está generando todo un debate de juristas, ¿no? Y no es que todo el mundo acepta la situación tal cual, porque se ha iniciado un debate, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que hay una población mayoritaria que está respaldando al presidente Fujimori. ¿Por qué no respetar? ¿Por qué siempre pensamos que la población pues es ignorante, pobre pueblo peruano que se está siendo manipulado? Eso pudo haberse pensado en algún momento. Hay que recordar que el presidente Fujimori ganó Moyano, en el año 90. La sentencia se dictó, por más que haya... No, pero tenemos derecho, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho a apelar la sentencia? Estamos apelando la sentencia. Claro que sí. Entonces, al apelar la sentencia, nosotros damos nuestros argumentos. ¿Por qué damos los argumentos si creemos que esos son argumentos válidos? Y se tiene que revisar la sentencia. Y se va a revisar porque hay un plazo establecido para poder presentar la apelación. Pero no es válido decir que la sentencia es de terroristas. Pues. Es que también es nuestra opinión. No estamos diciendo que los que están ahí son terroristas. Estamos diciendo que ha ganado. El terrorismo ha triunfado en el Poder Judicial. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo lo afirmo y lo reafirmo. Porque sabemos y conocemos que hay al interior, no estamos ofendiendo a mucha gente. Para comenzar, a muchos jueces probos que trabajan muy duro para dictar justicia aquí. No lo puedo dudar. Pero si usted dice que el Poder Judicial no sirve para nada. Estamos hablando de este tribunal al cual se le dio el beneficio de la duda. ¿Y por qué digo, por qué estoy diciendo que hemos dado nosotros beneficio de la duda? Hoy, el Poder Judicial no sirve para nada. Todo el Poder Judicial no sirve. ¿Y por qué no tenemos derecho a decir una cosa así cuando uno ve una sentencia adversa a una persona que ha sido procesada? ¿Por qué no pueden generalizar de esa manera? Porque si a usted le parece que el juez San Martín no sirve, es la opinión de un condenado, de un perdedor. Pero no puede por eso desacreditar a todo el Poder Judicial. ¿Ahora estoy polemizando contigo o voy a poder ir a polemizar? Yo le estoy preguntando porque si no, no me dan mi sueldo si me quedo callado todo el programa. Yo estoy polemizando con tres acá, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que tener claro es respetar primero la opinión de la población y no tratarla de taradas.
El pueblo peruano no estará. Pero nadie ha hecho eso. Es que estoy escuchando el análisis, perdón, pero estoy escuchando el análisis que ustedes han querido presentar de una periodista y decir que hay un montón de yayeres, un montón de gente es la opinión de Patricia del Río de Reprograma. Pero hay que respetar a la población. Hay gente que nosotros no les gustamos, obviamente, y no tenemos por qué insultar a los que nosotros no les agradamos. Sí, yo pensaba, no tenemos por qué hacerlo. Lo que usted acaba de decir era lo que yo pensaba cuando yo trabajaba en un canal adverso a Fujimori y los diarios chicha me hacían chichirimico. Yo decía, solamente por opinar distinto. ¿Por qué? Porque es así. Es el turno de Eso me parece muy mal. Yo creo que hay varias cosas que aclarar, ¿no? Sí. Este Poder Judicial no vale. El de Rodríguez Medrano sí vale. Tampoco. El de los jueces que se recibían en la salita del CIN, que estaba en el pasillo entre el departamento de los Fujimori y el departamento de Montesinos, porque así vivían, ¿eh? En el segundo piso del CIN. En un lado Fujimori, en el otro lado Montesinos, pero no sabían nada. Y en el medio las salitas donde se ponía el billete y donde iban a cobrar o donde iban a aconsejar desde Dionisio Romero cómo evadir la segunda vuelta, don Dionisio, pasando que acaba de jubilarse. Don Dionisio. Se acaba de jubilar. Sí. Después de prestarle la avioneta a Laura Bozzo, ¿no? Sí, entonces, donde iban los dueños de los canales corruptos a recibir, ¿no? Incluyendo los que ocuparon donde iban los jueces, los vocales de la Suprema, ahí se decidió quién se quedaba con las acciones de Yanacocha, la principal mina de oro, donde iban los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a resolver la votación. Ese era el buen Estado. Ese es el Estado que vamos a reponer con el indulto a papá. Eso es lo que queremos para el Perú, ¿no es cierto? Indulto a papá para que regresen los Rodríguez Medrano, la Salita, el Billetón, los Winter. Eso es lo que queremos para el Perú. Futuro, ¿no es cierto? Fuerza 2011. A su madre. Entonces, pero además de esto, la señora Keiko Fujimori están haciendo una bulla tremenda porque tiene 17% en Lima. La señora Fujimori postuló el 2006. ¿Cuántos votos sacó en Lima? 800.000. ¿Cuántos votantes hay en Lima? 4 millones. ¿Cuántos votan en Lima? ¿4 millones? No, votan menos. Votan alrededor de 3.200.000. ¿Cuántos son 800.000 votos de 3.200.000? 25%. Ahora tiene 17 y está haciendo una bullaza que va a ser presidente. Es decir, la votación de Keiko Fujimori ha bajado en las encuestas. Ha caído en las encuestas. Y el acto de hoy de lanzamiento, por favor, sin ofender a nadie, da pena. Es decir, hacer un acto de lanzamiento en el Parque de la Reserva, donde cantan los conjuntos musicales para entretener a la gente el domingo, como un acto político, después de llamar durante 2 días a todo el pueblo del Perú a tomar las calles. Oigan, les presto un poco de gente, de mi 0.5%. Felizmente que has dicho que eres 0.5%. Francamente, o sea, para mover con 40 buses, con propaganda en todos los medios, con Marta Chávez en todos los canales, apareciendo en todas las radios. Menos en este ganando bien. Ya, me equivoqué. Pero Keiko convocó acá. Y entonces, bueno, yo digo, usted de taquito nos está cayendo. Pero yo voy a poder de convocatoria a este programa. Es decir, hay un problema bien de fondo. O sea, llamar a la resistencia nacional en un anfiteatro de 3.500 butacas, es decir, francamente. Entonces, todo esto es como un globo inflado que presenta, se viene acá una fuerza arrolladora. ¿Cuál fuerza arrolladora? ¿Dónde está esa fuerza arrolladora? Este hecho, en mi opinión, es fundamental para los peruanos, porque por primera vez en la historia del Perú, aparte del caso Leguía, que fue juzgado por un tribunal de civiles y militares, no solo militares, como se dijo en un momento de la presentación, civiles y militares, porque no tenía garantías, este es un proceso donde ha habido antejuicio en Chile, donde han venido observadores internacionales, donde han venido peritos de todas partes del mundo, donde han habido observadores, 160 sesiones, pasado por televisión, ¿no es cierto? Y se ha demostrado que un presidente puede ser obligado a rendir cuentas sobre lo que ha hecho desde el gobierno. Pero además, no hay que ocultar, ya está sentenciado. Tiene 6 años por haber hecho pasar a su edecán como